Continuamos, punto 17, serie Mi propósito, y estamos viendo la constancia para cumplir mi propósito. Este es el podcast con poder. Estamos continuando. Punto 17, la dificultad te lleva a la reconquista. Y ahorita vamos a ver cuál es el contexto o por qué este punto de reconquista. Entonces, también la dificultad te lleva a reconquistar los logros de tus predecesores. Así también la dificultad te lleva a sacar los logros de tus predecesores enterrados, y la dificultad te lleva a restaurar las obras de tus predecesores. Y todo esto lo vamos a conectar en un contexto de aplicación para lo que llaman comúnmente como constelaciones generacionales, lo que yo le llamo ahora sí que cadenas generacionales, que tienen sus dos partes, que ya hemos visto, que yo digo el pecado, cadenas de pecado familiar, la cadena del pecado familiar, pero también hay lo que yo, lo contrario, que es los logros de la cadena familiar. Y vamos a ver todos estos detalles. Entonces, para empezar, voy a leer ahí el versículo Génesis 26, el versículo 18, y dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Prácticamente Abraham, si leemos capítulos anteriores, también llegó a Gerar, también prácticamente pasó todo el proceso de mismo que está llevando ahora Isaac, pero ahora con un diferente tiempo, ahora con diferente posición, todo bien diferente, porque lo he mencionado en otros, llevo como 2 o 3 capítulos que traen una connotación sobre las generaciones. Entonces, lo que dejó a Abraham a Isaac ya le dejó algo pues más o menos establecido. Sin embargo, pasaron hambres. Entonces vamos a empezar aterrizando con un contexto de lo que vamos a ver, pero enfocándonos primeramente en la historia y luego en la doctrina. Entonces, dentro de la historia más importante en esta parte de la vida de Isaac es que él se enriqueció, prosperó y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso después de enfrentar una hambruna bien cañona que yo creo que sí los diezmó, sí les ha de ver, y más que eso, les ha de ver afectado tanto para moverse de, pues ahora sí que de lugar, de ciudad, quizá también cuenta como un estado o un país. Y obviamente caminar mucho con muchas personas. Ahora, en los tiempos de Abraham tenía 300 esclavos nacidos en casa. Eso quiere decir que tenía un esclavo padre y un esclavo madre. Así que mínimo tenemos que multiplicarlo por 3. Prácticamente tenía como mínimo Abraham, cosa que no es así, una cantidad de 900 personas a su cuidado, que en estos tiempos es un poquito más feo el ambiente, no tanto con las personas que ahora sí que pertenecían a la creencia de Dios, eran personas buenas que te daban un cuidado, porque eso nos marca la Biblia, que en el tiempo de los siervos tenían que darle un cuidado, y más que ello, así como prácticamente obedecían en todo, también así es porque se les daba, ahora sí que suplirle necesidades
Y estamos hablando de necesidades completas, necesidades de comida, es decir, todo alimento, agua, que aquí en estos tiempos si era complicado, no era tan fácil como ahora conseguirla. Ahora tenemos la facilidad de abrir una llave en tu casa y ya tenías agua, pero en aquellos tiempos se tenía que escarbar y eso es lo que vamos a ver. Entonces prácticamente Abraham tenía lo mismo que hace Isaac, que tenía ahora sí que tierras para sembrar, para conseguir comida, tanto fruta, tanto legumbres y mucho de semillas, porque esta tierra maneja mucho lo que es el pan, maneja mucho lo que es el trigo. Tal vez en estos tiempos no había maíz por allá. Realmente no he investigado eso, pero de ley es trigo, cebada, porque sí, ya había cerveza, que muchas veces con mentiras dicen que el alcohol es pecado, ¿no? Pues es realmente la uva el único fruto que tenían como bebida. No había que, a lo que se sabe, no había aguas de diferentes sabores como tenemos ahora. Solamente era los vinos, que se conoce que en aquellos tiempos había aguardiente de miel, el vino de la uva, también otros, ¿cómo decirlo? Otros frutos que se echaban a perder, también los procesaban, como el de la manzana y varios frutos así. Pero el dato, hablando de la historia, es que ellos tenían que trabajar bastante la tierra, trabajar los animales, y no se tenía la facilidad de, pues déjame voy a ir a este almacén y voy a comprar diferentes productos para alimentar a mis trabajadores. Nada que ver a lo que tenemos ahorita. Ellos tenían, bueno, sí tenían sus almacenes y lo que había era el trueque, que es el cambio de, ¿sabes qué? Yo te doy tantas semillas por tantas piezas de plata y luego había que buscar a alguien que tuviera lo que necesitábamos, pero no como la facilidad que tenemos ahora. Entonces Abraham pues hizo pozos, que ya mencioné el versículo, los cuales los mismos siervos de Abimelech, obviamente, y muy posible sería otro rey Abimelech. Hay varios, y posiblemente se dice que es más que un nombre, un título que se le ha dado a los reyes de esta zona, pero también pueden ser que pues era el hijo y el hijo y así se van llamando casi todos los reyes, ¿no? Abimelech, y vamos a ver en toda la Biblia muchos Abimelech, ¿eh? Entonces, bueno, muy posible era el hijo así como Isaac, el hijo de Abraham, también Abimelech estaba reinando y posiblemente era hijo del rey Abimelech que estaba en los tiempos de Abraham. Entonces, pues se sellaron todos los pozos que había construido Isaac, y no tenían máquinas, aquí eran puras herramientas de lo que pueden ser herramientas de piedra, herramientas de bronce, quizá herramientas de hierro, pero no con la facilidad que teníamos o que tenemos en estos días. Obviamente ellos no tenían estructuras para, ¿sabes qué? Poner escalera. No, ellos tenían que construir toda la estructura de madera. Ellos tenían madera al alcance, entonces casi todo lo que hacían era con madera. No es de que, pues aquí tengo esta escalera de aluminio. En estos tiempos pues no se manejaba. Entonces, pues esta es la historia donde Abraham construye pozos, los siervos de Abimelech los sellan. Entonces, cuando se hace muy poderoso, ya Isaac lo corren, es aborrecido, lo corren. Obviamente era para quedarse con sus tierras, pensando ellos que como están quitándole la tierra
a Isaac, ellos iban a dar el mismo fruto que él estaba dando al 100 por 1, que es prácticamente un 100% en todo lo que él hacía. Esto nos está prácticamente enseñando. Entonces, pues ya ahí tenemos que cuando lo corren, Isaac se va al Valle de Gerar, que está fuera del dominio de este rey. Sin embargo, y vamos a verlo más adelante, que él llega hacia un pozo y llegan los siervos del rey a quitárselo, y él, para no hacer guerra, no estar peleando, él se mueve y se va a otra tierra, a otro pozo de los mismos que había hecho Abraham, pero ya están destruidos, ya no queda nada. Sin embargo, está siguiendo la vereda que Abraham ya había construido. Entonces está siguiendo un camino de seguridad que él pensaba en: ahí excavó mi padre, pues ahí va a haber agua. Entonces, y se lo van a quitar y se va otro hasta que llega a su mera mole, su tierra que fluye leche y miel, su mejor momento. Hasta llegar a ese punto es cuando dejan ya de afectarlo. Entonces, para pasar a la doctrina, y no va a tocar el punto de que él se está moviendo, sino nos vamos a enfocar en que ¿qué hizo Isaac? Prácticamente fue abriendo los mismos pozos que su padre había abierto. Entonces, estos pozos pues están cegados, destruidos. Vamos a ver esa parte de la historia, cómo o por qué está en la Biblia. ¿Qué es la importancia de esto? Pues la doctrina. Vamos a ver cuadros físicos que nos representan cuadros espirituales, y vamos a ver que estos cuadros están compuestos por diferentes tipos o cosas físicas que nos van a representar cosas espirituales, que sumados nos dan un cuadro de enseñanza tremenda de doctrina para poder aplicarlo a nuestras vidas sin soltar el contexto. Entonces primero vamos a ver los cuadros y luego le vamos a conectar con el contexto y luego lo aplicamos a nuestra vida. Entonces estos pozos pues representan una excavación de la tierra, pero para encontrar agua. Que esto prácticamente, cuando hablamos agua, es un tipo físico que representa la palabra de Dios. El agua representa la palabra de Dios. El agua es vida, y por eso vemos de repente que dice aguas vivas, dándonos una sensación o una connotación que dices, pues es muy obvio que es la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios nos da vida. Y es lo que vimos en el estudio pasado, donde hablamos cómo Jesús venció una de sus pruebas, bueno, las 3 pruebas, usando la palabra de Dios, que dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es vida. En este caso nos va a representar agua, pero no nomás tú vas y oras y lees y ya. O sea, sí tienes que hacer eso así, o sea, orar y leer así bien sencillamente. Pero esto es para conectar con Dios, para entender cosas simples, para ver detallitos, y Dios te va a ir hablando en cositas, en pequeños devocionales. Esto es algo que vas a empezar y vas a decir muchas veces: no entiendo nada de lo que estoy leyendo. No pasa nada, esto es un primer paso que se tiene que dar, y todos los días tienes que hacerlo: llegar, orar, leer. Simplemente leer cualquier cosa, pero lo mejor es seguir una secuencia, leerlo y analizarlo un poco. Pero esto no es como estudiarlo, esto es solamente como pasar tiempo con un amigo que te cuenta algo. No vas a estar estudiando de que ya me vi con mi amigo Juanito y me platicó que él hizo esto y el otro. Esta palabra quiere... No, o sea, no vas a estar analizando lo que hablas con Juanito. Solo es hablar y escuchar y todo muy simple. Una amistad es algo así, ¿no? En partes de pasar tiempo. Pero no solamente se tiene que quedar ahí, sino
aquí también nos está enseñando ya para tener todo un proceso de crecimiento, para, así como Isaac se hizo rico, fue enriqueciéndose, prosperó, se engrandeció hasta convertirse en alguien sumamente poderoso. Así la Biblia nos lleva primeramente a ser poderosos en nuestro ser, ¿no? Y antes de aplicarlo en nuestra vida, hay, hay que estudiar un poquito más esto para ya darle el contexto. Esto no es la doctrina completa, ¿vale? Solo son partes que tenemos que conectar. Entonces vamos a empezar a conectar que para hacernos poderosos, pues yo necesito escarbar la Biblia. Esto ya representa un estudio donde yo encuentro agua para nutrirme a mí y nutrir todas, ahora sí que así como Isaac, todo su proceso de producción, a sus personas, a sus animales, sus plantas, bueno, así también hay estudios para nutrir primeramente mi parte espiritual, cada área de mi vida, y después voy a poder conectar con lo físico. Primeramente lo espiritual y luego lo físico. Por eso Jesús dice, enfócate primeramente en el reino y todas las cosas serán añadidas. Y Jesús en un contexto habla de la ropa que tenemos que vestir, la comida para sustento y el techo, y que también representa el abrigo o la fortaleza y todo eso, pero prácticamente es una casa donde dormir, donde vivir. Vale, entonces, repito, doctrina, pues prácticamente el pozo va a representar el estudiar la palabra de Dios, pero no se queda ahí, sino que hay que sacarla, o más bien tenerla preparada para fácilmente yo poder tomar agua, tenerla todo el tiempo disponible para el uso de todos mis procesos que estoy haciendo, mis procesos productivos en cada área de mi vida. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Isaac físicamente y representa eso espiritualmente. Entonces, así la palabra de Dios que alimenta a las personas en lo físico, Isaac, así la palabra de Dios va a alimentar a las personas en la obra de Dios. Entonces podemos ver dos áreas en las cuales Dios quiere que tengamos éxito, tanto la física como la espiritual. Así que primeramente tenemos que alimentar el corazón. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual se va a reflejar en nuestras áreas físicas. Y hay mucha gente que está fallando en muchas áreas de su vida y no tiene éxito. O aunque tenga éxito, pues les afectan tanto unas cuantas áreas que no están bien porque su relación con Dios no está bien. Entonces, lo primero que tienes que afilar es tu relación con Dios, que es orar y leer. Y luego lo segundo es el estudio bíblico, el discipulado, el alimento para tu alma, para nutrirla, para crecer, para estar haciéndote rico. Otra forma de decirlo es llevar ese proceso de enriquecerte, prosperar como tu alma prospera, hacerla crecer hasta hacerse poderoso. Y esto es poderoso, como había dicho, tener poder en el corazón adentro para que ahora sí después salgas al mundo y puedas ser no solamente competente, sino buscar ser de bendición y ser una persona que añade valor a la vida de los demás. Entonces la doctrina, pues prácticamente es, ya en contexto, es saber estudiar la palabra de Dios, saber enseñarla, pero acuérdense que el contexto, estamos hablando de un contexto de cadenas generacionales. Así que ahora sí vamos a conectar con todo este contexto, el contexto de que mi padre no conoció a Dios, yo ya recibí a Cristo, pero él hizo cosas para Dios en estas áreas sin conocerlo. Ayudó a la gente así, ayudó a la gente de tal manera.
yo tengo que hacer eso mismo y con Dios hacer mucho más. Entonces, hay que seguir la cadena que nuestros padres ya habían dejado, como el caso de Abraham. Su padre ya había caminado hasta estar en la zona de la tierra prometida, pero él se quedó hasta cierto punto. Y luego Dios habla a Isaac y le dice: hey, sal de aquí y vas a llegar a un punto más lejos que lo que ha llegado tu padre. Lo cual ahora vemos también en Isaac, que prácticamente está siguiendo ahora sí las huellas de su padre Abraham, que le había hecho pozos, y ahora tenemos aquí Isaac que los está reconstruyendo. Imagínense como un discipulado parte 1, es el primer pozo estando con Abimelech. Y luego ya lo corrió Abimelech, pero él va al pozo discipulado parte 2. Lo está haciendo y se lo quitan. Dice, pues es hora de ir al discipulado parte 3. Lo está haciendo y se lo quitan y siguen creciendo y moviéndose sin ver tanto como deja peleo por este pozo y me voy a quedar aquí. Y hay que tener cuidado, que es lo que vimos en el estudio pasado, que muchas veces por las pruebas tú te enfocas en quedarte en donde estabas, y otra forma de verlo es recuperar lo perdido, cosa que no siempre es necesario, porque muchas veces tenemos que sacrificar para poder seguir creciendo. Pero ahora sí, doctrina y contexto habla de las generaciones, y está tremendo porque lo he mencionado varias veces a varias personas, como yo les digo, es con estas palabras de que, hey, ¿sabes que Dios ha trabajado mucho en tu vida desde varias generaciones? Y me lo han contado porque dicen, mi papá sí era cristiano, pero él pues nunca nos llevó a la iglesia, y él, no, y él de repente iba y sí nos decía que nos acercábamos, pero jamás le hicimos caso. Y son varios detalles que me han llegado a platicar, que digo, wow, cómo Dios va trabajando en la vida de los abuelos, que, que afecta de tal forma a los padres. Y luego estoy viendo a varios ya nietos que ya van llegando, pero ya van llegando para discipularse. Sus abuelos empezaron como a creer, empezaron acercarse a Dios, pero con una cultura donde pues prácticamente en México naces católico, te están dejando o cambiando de religión, y se echan a toda la familia como enemigos, y es complicado. Y esto te estoy platicando que son historias que me han contado desde hace como 15 años, donde la gente ha cambiado bastante, pero hace como 15 años ya nos platicaban de las peleas que abuelos tuvieron hace como 30 años, 40 años. Entonces es donde Dios está trabajando a través de las generaciones para que puedan acercarse a Dios. Lamentablemente mucha gente se está quedando en el camino en hacer la bendición que Dios quiere que hagan. Lamentablemente sí se acercan a Dios y reciben en su corazón, van al cielo, pero falta todo lo demás, de desperdiciaron su vida, no les sirvieron. Y dices, ¿para qué? Pues para que pues ellos habrían podido llegar en esta tierra a ser de gran bendición, y no lo hicieron porque no siguieron el camino con Dios. Y de esto se trata de este punto. Abraham ya había llegado a servir a Dios de una forma maravillosa, que se dice que es el padre de la fe. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Entonces prácticamente le deja una gran carga, un gran reto, que solamente en las manos de Dios se puede cumplir. Entonces, acuérdense, ya se volvió bien poderoso para llegar a empezar con otros pozos que su padre había hecho. Entonces llega, y yo creo que lo hicieron en corto, rápido. Pusieron las estructuras, empezaron a hacer la excavación, sacar la tierra. Aquí es bien fácil. ¿Por qué? Porque ya sabían dónde está el punto que tenían que escarbar. Entonces llegan al punto, empiezan a escarbar, empiezan a construir con piedras o adobe o cemento. No sé bien qué usaban por allá en esos tiempos. A mí se me figura que cemento, ¿no? Como hacen esos como estructuras circulares donde
con una tina en medio y una tipo polea de madera. Pueden bajar una tina y pueden subir agua, así me imagino. Sinceramente no lo investigué qué tipo, cuál era la forma, o si escarbaban y se llenaba todo el pozo, que fácilmente podían agarrar sin tener que tomar una soga y aventar una cubeta. Quién sabe cómo era, la verdad. Puede ser que el agua subía hasta nivel alto y fácilmente agarraban de los pozos que había. Lo más probable es que eran de adobe. Pero lo importante es que si hacían su estructura, hacían lo que tuvieran que hacer, lo hacían rápido, ya saben el punto. Tenía mucha gente, tenía mucho poder y todo lo que hacía lo hacía con excelencia, le estaba yendo al 100 en todo, y por eso es que tenía sus tierras al máximo nivel, que el rey dice: este cuate está siendo poderoso, lo va a correr, me quedo con sus tierras y nos va a dar igual. Y nachos con queso, porque él ya tenía todo un proceso, ya tenía, aparte de la bendición de Dios, toda una enseñanza de su padre Abraham, cómo hacía las cosas. Tenía mucha gente, tenía mucho conocimiento, experiencia, fuerza, ahora sí que el dinero para construir todo, y lo hacían rápido. Le quitan el pozo, vámonos al que sigue, y se va moviendo. Entonces chequen que Isaac ha llegado a este punto, que también Abraham, no me acuerdo bien el poder que traía Abraham. Obviamente sigo poderoso a esta tierra para hacer cosas grandes, que el rey Abimelech siempre lo respetó, pero también le quitaron pozos. O sea, prácticamente estaban viviendo lo mismo. Yo creo, por lo que se menciona, que Isaac todavía iba haciendo más, porque no se menciona este punto de él como se menciona en los casos de Abraham, donde Isaac está dando el 100%, consiguiendo cosas grandes, cosas de nivel de excelencia, porque él daba todo lo que tenía. Entonces checa lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esta palabra, cuando yo la estaba estudiando, o más bien estaba leyendo un libro, que la tuve que estudiar porque yo dije: ah, caray, decía este libro, ni me acuerdo cuál, pero nunca se me olvida, que esta palabra se define como caminos ya construidos, ya trazados, donde esta palabra ya se refiere a que otras generaciones ya te habían dejado el camino. Y entonces, haciendo referencia con el contexto que estamos viendo, podemos entender por lo que dice aquí. Imagínate, dice: él enderezará tus veredas. Sin embargo, Isaac, tus veredas están al 100. Entonces, la aplicación que yo veo es cómo Dios te lleva sobre las veredas que tus padres ya habían caminado, para que puedas crecer más alto de lo que ellos habían llegado. Y esta es la cadena. Ya rompí la cadena del pecado de mi familia, pero ahora voy a romper también los récords de excelencia de mi familia. O sea, de los dos puntos hay que ver las dos áreas, ¿no? Que ya hemos visto lo que llaman las constelaciones en doctrinas del mundo, que las familias tienen pecados que los van siguiendo, y que la hija tiene una forma de vida igual que la madre, y la madre igual que la abuela, y la abuela igual que la bisabuela, y todas van cayendo en el mismo error. Bueno, primero hay que romper esas cadenas para tener, ahora sí que, victoria en esa área que habían, la familia, la línea familiar había caído, ¿no? Caído en pecado o fallado. Y ahora los aciertos que había hecho Abraham, que fueron excelentes también, pues Isaac tenía que hacerlos aún mejor, y de alguna forma tuvo que seguirlo, y se los quitan y va al otro, y se los quitan y va al otro, y sigue pegándole. Y lo que me encanta es como dice: ahora sí vamos a prosperar. Eso se me hace tremendo, porque él está prosperando, bien poderoso, y dice: no he prosperado, ahora sí lo vamos a hacer en este pozo. Claro que sea lo que se refiere, es que
de lo que había hecho va a ser mucho más grande en ese punto de lo que jamás había logrado llegar, que era ya muy grande lo que había logrado. Entonces es excelente lo que está haciendo Isaac en todos estos puntos. Y checa lo que dice Proverbios 2, 3 al 5, y esto ya es para aplicarlo a nuestras vidas. Acuérdense que vamos a aplicarlo primeramente a lo espiritual. O sea, le dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Altísimo. Ya habíamos visto que la sabiduría, que es el temor de Dios, y que es lo mismo que estamos viendo, pero lo que vimos es que daba mucho mayor recompensa, mucho más valor que las piedras preciosas, hablando diamantes y que varias esmeraldas muy caras, más que el oro, y también más que plata y más que el oro. Buscar la sabiduría porque nos dejan mejores recompensas que todo eso. Entonces, con ese mismo corazón, aplicándolo a nuestra vida, tenemos que estar buscando nosotros la inteligencia, la prudencia, la palabra de Dios. O sea, todo eso se enfoca en estar leyendo para conocer a Dios, para conocerle, para saber quién es, porque así es donde entra el temor. Y el temor no habla de miedo, sino habla de él servirle con amor, con respeto, porque al conocerle entiendes lo que él quiere para tu vida y lo que quiere que hagas para darle gloria a Dios. Si lo ves como un rey, es trabajar para el reino. Es como trabajar como para el hombre más importante del mundo, de los Estados Unidos, por ejemplo, para el presidente, o mejor aún, porque bueno, ya no son tiempos donde sea una potencia como lo era antes, pero para un Bill Gates que tiene una empresa poderosísima, para un director como Elon Musk de Tesla y de SpaceX, entonces es bien importante cualquier cosa que vas a hacer por él, desde de llevar el café, de llevarle las cuentas, de hacer los programas de ingeniería. Son detalles bien importantes. Bueno, Dios es más importante que todos ellos juntos y tiene un propósito para tu vida. Por eso necesitas escudriñar, para que Él enderece. Cuando yo veo la palabra enderezar, es que te lleva a los mismos caminos que llevó ya tu familia, hablando de caminos exitosos, en este caso por el contexto, y todavía romper esos récords de excelencia que ellos han llegado. Imagínate al tío más exitoso que has tenido, al familiar más exitoso de su familia, que te lleve a eso mismo y romper todavía su récord. Eso es lo que Dios quiere, pero hay que empezar primeramente en lo espiritual. Por eso tienes que estar escudriñando la palabra, que eso es lo que nos lleva de escudriñar, excavar, estudiar bien la palabra de Dios. Pero no solo se queda ahí, sino hay que usarla para regar los cultivos, dar de tomar a todos los animales, hombres, mujeres, los que cuidan la tierra, los que cuidan las plantas, los que cuidan los árboles, el fruto de la vid, el trigo, los que cuidan los animales, las vacas, las ovejas, lo que Isaac tenía, ¿no? En este caso, primero que nada, mi vida espiritual, mis frutos espirituales que yo tengo que dar, es como el discipulado, la enseñanza. Y checa lo que dice Eclesiastés 12, 8 al 10. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Ya para acabar, conclusión, en otras palabras, hay que ir más allá para estudiar,
aplicar a mi vida y compartir el agua vida, que es la palabra de verdad, la palabra de Dios. Este es el punto que nos muestra que estamos en la mera victoria, cuando ya estamos enseñando la palabra de Dios más allá de lo que nuestros padres han llegado, y esto como resultado de la experiencia de vida. Y también, primeramente en lo espiritual, tenemos que hacerlo y se va a reflejar en nuestra área física para llegar a romper los récords de las excelencias que los más ilustres de nuestra familia han llegado. Pues ahí está el secreto de ser, ahora sí que la oveja de oro de tu familia. Así que sea de mucha bendición para tu vida. Y siguiente punto, número 18.